Hola, bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa para continuar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Este es nuestro encuentro diario con la salud para que conversemos de diferentes temas, enfermedades, condiciones, patologías que son de gran consulta en la población, algunas no tanto. Y hoy precisamente vamos a hablar no de una enfermedad, sino de una manifestación o un síntoma que puede acompañar una enfermedad y que es muy común además, es la causa de las causas más frecuentes de consulta en urgencias. Vamos a hablar de la fiebre, qué tanto hay que alarmarse frente a una fiebre, cuáles son los síntomas, por ejemplo, qué tan grave puede ser una fiebre y cuál es el manejo que se le debe dar a esta. Por eso estamos en directo para que ustedes puedan participar a través de líneas telefónicas, pero antes veamos lo siguiente. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo ante determinados agentes externos, como pueden ser las infecciones bacterianas, las infecciones víricas y el estrés, entre otros. La causa más frecuente, en el 90%, es por infecciones víricas. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, dolores musculares generalizados, dolores articulares, somnolencia y, en algunos casos, escalofríos. Otras causas son las infecciones, trastornos inflamatorios o autoinmunitarios, coágulos de sangre y tromboflebitis, y algunos medicamentos como antibióticos, antihistamínicos y anticonvulsivos, el abuso de anfetaminas y la abstinencia de una sustancia psicotrópica en un adicto a ella. Ahora, ¿cómo diagnosticar realmente si tenemos fiebre, por ejemplo? Lo decía ahorita un compañero, ¿será el calor, la alta temperatura? Muchas veces puede ser asintomática. Es otra pregunta que hoy nos hacemos. Nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema del día, 232-4604 y 018-051-5015. Tema del día en Su Médico en Casa. Vamos a hablar de la fiebre, cómo tratar la fiebre. Hay que alarmarse. Otras causas de fiebre ya más extrañas, por ejemplo, son enfermedades de tipo autoinmune o infecciones de origen desconocido por las que una persona ya tiene que tener por lo menos 3 semanas de fiebre. Si es constante, hay que prestarle mucha atención porque puede ser grave también. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Bienvenidos a Su Médico en Casa. Gracias por estar con nosotros para que conversemos de todos esos temas que están muy presentes en la población. Y hoy vamos a hablar de un síntoma que es muy frecuente de gran consulta en urgencias y es la fiebre. Y no solamente, pueden participar a través de líneas telefónicas, lo pueden hacer interactuando con nosotros en redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Está con nosotros el doctor Camilo Ortiz Echeverry, él es médico especialista en pediatría. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias también por la invitación. Ahorita estábamos hablando, antes de iniciar el programa, doctor, que es la causa más frecuente de consulta en urgencias, la fiebre. Claro que sí, la fiebre como síntoma la vemos día a día en los servicios de urgencias porque tenemos unos conceptos a veces equivocados y nos causa a veces incertidumbre cuál es la causa de la fiebre. A los papás, cuando un niño empieza con fiebre, verdaderamente se desespera, pero es más por la tradición frente al concepto que se tiene de las diferentes causas que puede tener, porque es una incertidumbre de poder saber cuál va a ser la causa real. Porque es como la manifestación de algo, es un síntoma de una enfermedad o de algo que pasa en el cuerpo, en el organismo. Ya saben entonces el tema del día para que participen y está con nosotros Patricia en el municipio de Sabaneta. Bienvenida, Patricia, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, mi nombre es Patricia, me encanta su programa y quería preguntarles, tenemos una bebé que presenta síntomas desde hace varios días de fiebre y no sabemos por qué. Pero ya consultaron a urgencias. No, nos dijeron que en la EPS no podíamos llevarla porque tendría que esperar 3 días. No, ¿y cuánto tiene la bebé? 11 meses. 3 días, ¿y cuánto lleva con fiebre? Nos dijo. No, apenas lleva 2 días y que teníamos que esperar 3 días. Bueno, vamos a ver entonces qué le recomienda el doctor Camilo. Gracias, Patricia, por acompañarnos y tratándose de una bebé, pues hay que correrle, ¿no, doctor? ¿Por qué 3 días? Muy interesante la pregunta de la televidente, básicamente por algo.
Resulta que para nosotros poder enfocar un niño con fiebre, primero tenemos que saber el grupo de edad. El grupo de edad en niños menores de 3 meses sí se debe consultar de inmediato al servicio de urgencias porque las causas pueden ser causas muy delicadas, como infecciones urinarias, pueden ser enfermedades en la sangre o muchas veces pueden ser meningitis. Pero en el grupo de edad de los niños a partir de los 3 meses a los 3 años, esas primeras 72 horas los síntomas son muy similares, la fiebre, el malestar, la inapetencia. Y para nosotros como médicos a veces es muy complejo en esas primeras 72 horas saber cuál es la causa, porque muchas veces la manifestación que va a buscar la fiebre muchas veces no aparece en los primeros 3 días. Por eso hay que esperar. Sí, siempre hay que esperar porque yo siempre les digo a los papás, lo más importante no es la fiebre, es cuánto tiempo de evolución lleva y qué está acompañando la fiebre. Porque en ese grupo de edad la principal causa son las infecciones virales y muchas veces esos virus no se empiezan a manifestar sino a partir del 4º o al 5º día. Entonces nosotros como sugerencia que le decimos, primero que todos los medicamentos para la fiebre no son para la fiebre, son para mejorar el malestar que produce la fiebre. ¿Qué pasa cuando en esas primeras 72 horas llevas el niño al servicio de urgencias? El riesgo es que se infecte y adquiera algún virus o alguna bacteria con la cual no la tenía. Entonces esa sería como la recomendación. Siempre damos esas 72 horas como un margen de tiempo con el cual vamos mirando qué va apareciendo la fiebre. Vamos a saludar a la señora Gloria que se encuentra en Ibagué. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe en su médico en casa. Doña Gloria. El gusto es mío. Es un placer estar en tan maravilloso programa. Mil gracias. Pues a mí me alegra mucho que nos acompañen siempre en este horario. Bienvenida. Muchas gracias. Yanni, es que tengo una inquietud muy grande. Yo llamo de Ibagué. Yo llevo ya 3 años diagnosticada con fiebre. No es... Resulta que... Doña Gloria, me disculpa un minuto, por favor, es que la escucho acá también. ¿Me repite la pregunta, si es tan amable, que no la estaba escuchando muy bien y me disculpa? Tranquila, que yo hace 3 años estoy diagnosticada con síndrome febril sin encontrar causa. Me han hecho biopsia de médula ósea porque mis fiebres son recurrentes y es en la noche. Y tengo sudoración nocturna, he bajado mucho de peso, he perdido masa muscular. ¿Y eso ocurre hace 3 años? ¿Señora? Eso ocurre desde hace 3 años, por lo que entendí. Sí, claro. Yo soy también paciente oxígeno dependiente. Tengo muchas complicaciones. Sí. He hecho ya 4 neumonías, pero me han visto cualquier cantidad de médicos internistas. En este momento me dio un infectólogo y me ordena la biopsia de médula ósea. Muy bien. Salí negativa, pero el patólogo vuelve y pide nuevas pruebas porque es recurrente la fiebre. Muy bien, doña Gloria. Señora. Muy bien, ya tenemos entonces el diagnóstico que usted nos presenta. Gracias por acompañarnos. Es un cuadro febril, doctor, según le entendimos que presenta hace 3 años, más o menos. Consideramos que eso se llama un síndrome febril recurrente. Hay que aclarar que hay un porcentaje alto de las causas de la fiebre en las cuales, a pesar de hacer exámenes, no se llega a un diagnóstico claro. Por los síntomas que nos dice la paciente, nosotros cuando buscamos síndromes febriles con tanto tiempo de evolución, siempre pensamos en enfermedades autoinmunes, ¿listo? Enfermedades en realidad como la tuberculosis, es un diagnóstico bastante frecuente que también hay que tenerlo en cuenta, y también hablamos de enfermedades linfoproliferativas, donde hablamos de que muchas veces son síntomas en realidad que, a pesar de tener unos exámenes adecuados, no alcanzamos a tener un diagnóstico pues como claro. Muy bien. Estamos hablando de la fiebre hoy en su médico en casa. ¿Cómo tratar la fiebre? ¿Hay que alarmarse realmente? ¿Qué tan grave puede ser y cómo no confundirla con otro tipo de síntomas? Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, nuestras líneas telefónicas están activas para sus inquietudes. Antes de recibir a Gabriela, que se encuentra en Copacabana, doctor Camilo, hablemos un poquito de los síntomas. O sea, ¿cómo identificar realmente de qué se trata de una fiebre y cómo saber si sí tenemos fiebre? Porque muchas veces la podemos tener y ni nos damos cuenta. Claro que sí, hay un concepto popular que lo escuchamos con frecuencia y es: tenemos fiebre interna. No hay un concepto de que haya fiebre interna ni haya fiebre externa. La mejor forma de poderlo saber, para eso está el termómetro. Hemos considerado y hemos quedado como en algún consenso, para no crear confusiones, de que la fiebre es toda temperatura tomada con termómetro en la zona axilar por encima de 38 grados. Es claro
que muchas veces durante el día podemos tener cambios de temperatura. En horas de la mañana podemos tener una temperatura de 37 grados y al cabo de las 5 de la tarde podemos tener 37.7 sin ser fiebre, porque fiebre está considerado por encima de 38 grados. Pero entonces, antes de medir con el termómetro, doctor, ¿cuáles serían esos síntomas que nos den un indicio, por lo menos tanto en adultos como en niños, claro, que existe una fiebre? Vemos que los síntomas a veces están asociados de malestar, de dolor de cabeza, desaliento, inapetencia, ganas de dormir más de lo normal. Son como los síntomas que pueden estar asociados en la fase inicial de esa fiebre. Muy bien, ahora sí saludamos a la señora Gabriela, que nos acompaña desde el municipio de Copacabana. Bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. Ay, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa, el cual no me pierdo. Qué bueno, es de ustedes. Súper interesante. Entonces, Yasmín, para yo pues aportar algo sobre la fiebre. Sí, señora. No tengo ninguna pregunta porque me pasó algo muy desastroso. Hace 3 años me dio una fiebre siempre altica y un dolor de cabeza, pero impresionante el dolor de cabeza. Sí. Entonces, yo en vista de que me tomé 2 acetaminofén, si no se me quitó, llamé a mi hermana, porque yo vivo sola, tengo 72 años, y la hermana dijo, arréglese que en 2 minutos estoy allá, y vino en un taxi por mí y me llevó a la clínica La Bolivariana, y estuve 4 meses, 19 días con una meningitis, una meningoencefalitis bacteriana por pseudomonas, con edema cerebral y todo eso. Estuve 19 días en cuidados intensivos y yo casi me muero y estoy vivita. Entonces a todo el mundo le digo que pilas con esas fiebres y con esos dolores de cabeza, porque eso me pasó. Pues doña Gabriela, qué bonita, gracias por su testimonio, que además es muy valioso, porque es verdad, tiene toda la razón. Muchas veces la fiebre, como lo decíamos ahorita al comienzo del programa con el doctor Camilo, es un síntoma de algo, de una enfermedad que se puede estar desarrollando y no le prestamos atención, doctor. ¿Se puede complicar antes de ir a la pausa? Claro que sí. Resulta que siempre tenemos que mirar básicamente qué síntomas nos están acompañando a la fiebre, porque muchas veces lo que vemos es cuando hay alteración del estado de conciencia, muchas veces cuando hay dificultad para respirar, cuando hay síntomas urinarios. Probablemente ya sepamos cuál es la causa y lo más importante es consultar a tiempo. ¿Y los síntomas urinarios cuáles serían, doctor? Claro que sí. Los síntomas urinarios consisten en ardor para orinar de a poquitos, de a goticas. A veces el olor de la orina va cambiando. ¿Y el color también? El color también puede cambiar. Se puede volver una orina más fuerte, más concentrada. ¿Y esto en el caso de los adultos? Sí. ¿En el caso de los niños es igual? Depende del grupo de edad. Resulta que a veces las infecciones urinarias en niños en el primer año de vida, la única manifestación es la fiebre, porque en ellos es complicado porque todavía están utilizando el pañal y todavía el niño no nos puede manifestar los síntomas. Muy bien, estamos hablando hoy en Su Médico en Casa de la fiebre. ¿Qué tan grave puede ser? ¿Hay que alarmarse? Pues ahí veíamos el testimonio de la señora Gabriela. En unos minutos regresamos con ustedes, es momento de hacer una breve pausa, un minutico nomás, y enseguida hablaremos, por supuesto, de qué hacer en caso de tener fiebre, tanto con los niños como con los adultos. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, cómo tratar la fiebre. ¿Hay que alarmarse? Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. ¿Qué hacer en caso de fiebre en los niños? Desabrigarlo y dejarlo con la mayor ropa posible. Procure que en la habitación no haga excesivo calor. Si el niño tiene temblores y escalofríos, se le puede cubrir, pero con ropa ligera. Haga beber al niño líquidos frescos en pocas cantidades y frecuentemente. Dar acetaminofén de acuerdo con el peso del paciente para mejorar el malestar. Estar pendiente de los síntomas que acompañan la fiebre también es importante. Busca atención médica si una persona con fiebre presenta alguno de los siguientes síntomas: alteración del estado de conciencia, dificultad para respirar, dolor en el pecho, dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, vómitos reiterados, signos de deshidratación como sequedad de la boca, disminución de la orina u orina oscura, que lo mencionaba ahorita el doctor, o resistencia a beber líquidos, erupciones cutáneas, dificultad para tragar líquidos. Estos datos hay que tenerlos muy presentes y estar muy atentos. Doctor, ¿qué tan grave puede ser una fiebre? ¿En qué momento acudir a urgencias o qué debe hacer uno en este caso? Claro que sí. Para ir al servicio de urgencias, lo primero que tenemos que tener en cuenta qué síntomas están acompañando a la fiebre.
porque muchas veces en las primeras 72 horas solamente es el malestar y es la inapetencia. Resulta que también hay que tener en cuenta qué enfermedades de base, qué factores de riesgo puede tener esos niños o los adultos, porque podemos encontrar adultos que son diabéticos, que son hipertensos, que toman ciertos medicamentos en los cuales pueden ser más predispuestos a enfermedades mucho más delicadas. Por ejemplo, en el caso de los niños prematuros, los niños que tienen antecedentes de haber estado en las unidades de cuidados intensivos, los niños que están en quimioterapia, esos niños por sus medicamentos bajan sus defensas y a veces hay bacterias que pueden ser oportunistas y pueden complicar este tipo de pacientes. Mariela se encuentra en Dos Quebradas. Bienvenida, qué gusto que nos acompaña a esta hora en Su Médico en Casa. Muy buenas noches. Adelante con su pregunta. Felicitaciones por el programa que presentan. Gracias. Qué bueno que están en sintonía todos los días. Mi pregunta es, ¿qué se relaciona la fiebre con la artritis reumatoidea? ¿Y por qué, digamos, yo tengo 64 años y sufro de eso? ¿Y por qué me despierto con tanta sed como si me hubiera dado fiebre de noche? Muy bien. Si afecta la artritis, una fiebre permanente en el cuerpo. Excelente pregunta además, doña Mariela. Gracias por acompañarnos, doctor. Para doña Mariela, un cordial saludo. Tengo que decirle que una de las causas, en realidad fuera de las causas infecciosas, son las enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades autoinmunes está la enfermedad de doña Mariela, que es la artritis reumatoidea. También hace parte el lupus eritematoso sistémico, que acompañan estas enfermedades. ¿Qué son enfermedades autoinmunes? Son enfermedades en las cuales el mismo organismo se ataca. Cuando se ataca, eso produce una liberación de sustancias en la sangre que pueden producir fiebre. Por eso hablamos de que el espectro de las causas de fiebre no solamente son infecciosas, también están este tipo de causas autoinmunes y muchas veces también las enfermedades como los cánceres. También muchas veces la manifestación puede estar asociada a eso. Doctor, ¿por encima de qué valor la fiebre puede producir convulsiones? Esa es una pregunta muy interesante y es del día a día, porque resulta que los niños que convulsionan con fiebre son por una predisposición genética. Me explico. Usualmente o papás, o hermanos, o tíos, o abuelos tienen antecedentes de haber convulsionado con fiebre. Entonces hay niños que pueden convulsionar con fiebre con 38 grados, o hay niños con 39, que eso se llama el umbral convulsivo. Entonces, para cada persona hay un umbral diferente para convulsionar con fiebre. ¿A qué edad se pueden presentar las convulsiones con fiebre? Es muy importante aclararlo, a partir de los 6 meses hasta los 5 o 6 años de vida. Usualmente por ese rango de edad, niño que convulsione con fiebre probablemente no sea una convulsión por fiebre, sino que sea una manifestación de una infección a nivel del sistema nervioso central. ¿Y en un adulto no tendría por qué presentarse una convulsión por fiebre? Es muy poco frecuente, básicamente porque ya el centro termorregulador de la fiebre, que está a nivel cerebral, ya está maduro y madura a partir de los 6 años de vida. Entonces, en los adultos, si convulsiona por fiebre, no es por la fiebre, es porque hay una infección probablemente a nivel del cerebro, como ahorita lo habló la televidente, como una meningitis o una meningoencefalitis. Es el tema del día en Su Médico en Casa. Estamos hablando de la fiebre, cómo debe ser el manejo de este y qué tan grave puede ser. Hay que alarmarse. Doctor, frente a este tema, pues hay muchos mitos a lo largo de la historia, que una sábana mojada para abrigar a la persona que tiene fiebre o compresas, por ejemplo, en los brazos o en el tórax. ¿Verdad o mentira? La verdad, ya no la recomendamos. No la recomendamos porque nos dimos cuenta que básicamente todas estas medidas locales lo que hacían era aumentar el malestar y el disconfort. ¿Por qué? Porque el centro de la fiebre está en el cerebro. Cuando le pones en realidad a los niños medias húmedas, paños en la frente o paños en las axilas, lo único que estás haciendo es ponerle algo frío a la piel y el centro de la fiebre está a nivel cerebral. Entonces lo único que va a predisponer es que el niño comience con escalofríos y con mayor malestar. Muy bien, doctor, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Ya se nos acabó el tiempo con este tema tan interesante y gracias por el mensaje para los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.